la pandemia del COVID-19, Banxico, el Banco de México, puso en marcha medidas adicionales que apoyan el funcionamiento del sistema financiero y que involucran un monto de hasta 750,000 millones de pesos. Le agradezco muchísimo a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, que esté con nosotros. Subgobernador, gracias, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te trata el encierro, la pandemia en México? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Pues aquí estamos encerrados, manteniendo el confinamiento, como lo indican las autoridades sanitarias, pues trabajando desde aquí, desde casa. Te toca trabajar desde casa, subgobernador. Así es, de hecho, como recordarás, uno de los primeros casos de coronavirus en México fue precisamente en el Banco de México, así Correcto. que llevamos más de un mes en confinamiento. ¿Sabemos algo de ese caso? ¿Se recuperó, subgobernador? Sí, está recuperado. Pues. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues preguntarte, mira, estas medidas que dieron a conocer, por un lado, el recorte de la tasa de referencia en 50 puntos de 7 a 6, la adopción de 10 medidas adicionales para fortalecer la operación del sistema financiero que decía yo en la presentación, subgobernador, profundizar sobre cómo estas medidas que ha anunciado el Banco de México en los últimos días, en las últimas horas, Gerardo, van a beneficiar a la gente que nos está viendo en estos momentos en televisión. Sí, lo primero nada más una pequeña presión. La reducción en la tasa de interés fue de 6.5 a 6%. De 6.5 a 6%. Ok. Sí, claro, de 50 puntos, ¿correcto? O sea, para que quedara en 6%. Exactamente. Correcto. Entonces, esa reducción, que se tomó la decisión de hacerla fuera de calendario, es decir, una decisión extraordinaria, pues es para reducir las tasas de fondeo de las instituciones bancarias, que a su vez se espera que eso se traduzca hacia adelante en menores créditos también para las personas físicas y morales que requieran créditos de las instituciones bancarias. Ese es un efecto, digamos, indirecto, pero bastante inmediato, que corresponde a la decisión que tomamos de política monetaria. Esa fue una de las decisiones que se tomaron. Hubo otro conjunto de decisiones, como bien mencionas, medidas adicionales para proveer liquidez, para facilitar el otorgamiento de créditos y en un mejor funcionamiento de los mercados, que yo resumiría para la población en general, digamos que es lo que quizá les interesa saber en qué les va a impactar. Pues la idea es que todas estas medidas garanticen que la crisis económica por la que estamos pasando, o vamos a seguir pasando en las próximas semanas, derivado de las medidas para contener la pandemia, que no tengan un impacto mayor en la economía y que se garantice que las instituciones bancarias tengan liquidez suficiente para poder hacer préstamos a todas las personas que lo requieran, micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas, para que no entren en una crisis de liquidez que pudiera volverse una crisis de solvencia, es decir, que las haga quebrar. Hay que impedir eso. Es muy importante garantizar que todos los pequeños empresas que eran solventes antes de la crisis puedan seguir subsistiendo. Y entonces para eso lo que más requieren en unas condiciones como estas es que tengan acceso a crédito para poder seguir trabajando, para poder pagar la renta, para poder pagar la nómina, y eso es lo más importante para evitar que una crisis económica derivada de una serie de acciones para combatir la pandemia se traduzca en una crisis macrofinanciera que lleve a una quiebra masiva de empresas, que lleve a desempleos permanentes, etcétera. Eso que sería muy costoso y que nos tomaría mucho tiempo salir de ello, es lo que hay que evitar. Y las acciones que tomamos, todas ellas, fueron orientadas a que las instituciones bancarias nunca dejen de tener liquidez, para que nunca dejen de poder hacer estos préstamos. Las condiciones a las que nosotros estamos otorgándoles fondeo a las instituciones bancarias son las mejores condiciones posibles que pueden tener las instituciones bancarias. Esto es, préstamos a la tasa de interés que se fondea el Banco de México, la tasa de interés objetivo, que es en este momento, como ya decíamos, de 6%. Y ese dinero que le estamos canalizando a las instituciones bancarias, estas a su vez tendrán que canalizarlo hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los individuos que requieran el apoyo derivado de los efectos de la pandemia. Ahora, esperamos que sí ocurra ese efecto, como dice su gobernador, ese efecto indirecto, y que se traduzca en una sensibilidad por parte de las instituciones bancarias para con sus clientes, ¿no? Porque si ustedes están, digamos, proponiendo esta tasa de interés, pues ojalá y se sensibilicen los bancos. Sí, digamos, eso es lo que esperamos que ocurra. Digamos, evidentemente los bancos tienen que tomar alguna... Dependerá también si hay apoyos o no por medio de garantías de la banca de desarrollo, que es otra posibilidad que abrimos nosotros, que esperamos que eso pueda entrar como un complemento adicional. Eso haría que las posibilidades de que fueran créditos más baratos fueran mayores. Pero aún si no hubiera estas garantías,
pues esperamos que los bancos en efecto sean sensibles a las circunstancias particulares por las que vive el país y puedan otorgar créditos a tasas no tan bajas como estas, ojalá que así fuera, pero evidentemente pues los bancos tienen que tener algún beneficio, tienen que garantizar, tomar un riesgo de crédito y tienen que tener una sobretasa. Esperamos que la sobretasa sea lo más baja posible para que los créditos sean verdaderamente accesibles para las empresas micro, pequeñas y medianas. Pero lo más importante es recordar, Nacho, que el crédito más caro que puede haber es el que no existe. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que no deje de haber crédito, porque en la medida en la que no deje de haber crédito, pues impediremos que ocurra estas situaciones de emergencia, de crisis, en la que una empresa ya no tenga para pagar la nómina, ya no tenga para pagar la renta y se vea forzado a abandonar un local, a despedir a los trabajadores. Eso sería, insisto, muy costoso, porque toma mucho tiempo para este tipo de situaciones recuperarse, recuperar los niveles de empleo previos, recuperar la actividad económica. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que durante los meses de la emergencia sanitaria, estas empresas puedan sobrevivir, sostenerse, y lo mejor que podemos hacer es ayudarles a través de la banca, de las instituciones bancarias, que puedan conseguir un crédito para sobrevivir estos meses.